Hace un minuto, el mundo creía haberlo visto todo. Harry y Meghan desaparecieron de Montecito. Su enorme mansión en Riven Rock, una fortaleza llena de secretos, ahora está en venta. Los rumores vuelan. ¿Fue el dinero? ¿Un escándalo? ¿O algo mucho más oscuro escondido detrás de las puertas cubiertas de hiedra? Nadie lo sabe. Ni la prensa, ni los vecinos, y tal vez, ni ellos mismos. ¿Qué pasó realmente entre esas paredes? La calle estaba en silencio. Demasiado silencio. Montecito, siempre llena de vida y del zumbido de las cortadoras de césped, parecía abandonada. Las casas bordeaban la colina como centinelas, pero una mansión, la de Riven Rock, se veía más oscura que las demás. Ninguna luz titilaba en las ventanas. Ningún auto recorría la entrada. Solo silencio. Los vecinos cuchicheaban. Jurarían haber visto a Harry y Meghan irse antes del amanecer, o eso creían. Pero en realidad, nadie sabía nada. Las rejas, altas y de hierro forjado, se abrieron esa mañana como empujadas por manos invisibles. Las camionetas de reparto frenaban, luego seguían de largo, los choques encogiéndose de hombros, sin saber si podían pasar. Hasta el cartero se detuvo en la banqueta. Algo había cambiado, algo que no se decía. Adentro, las habitaciones estaban selladas. El personal murmuraba en voz baja. Algunos decían haber visto maletas desaparecer durante la noche. Otros juraban haber oído cerrojos trancándose, el eco recorriendo pasillos vacíos. Los rumores se esparcieron rápido. Las redes estallaron. Fotos de ventanas vacías, maletas a medio hacer, sombras en el jardín aparecieron por todos lados. Los fans exigían respuestas. Los críticos se burlaban. Los titulares gritaban, ¿dónde están? La pareja ha desaparecido. Drama real en California. Pero nadie confirmó la verdad. Ni una sola declaración de su equipo. En hay una entrevista. Silencio. Los más cercanos notaron una tensión extraña. Amigos hablaban de llamadas a escondidas. Reuniones interrumpidas. Meghan, decían, se veía ansiosa, paseando por los pasillos a altas horas de la noche. La sonrisa de Harry, antes fácil y cálida, se había vuelto filosa, casi a la defensiva. Caminaba con una desconfianza constante, como si las mismas paredes lo estuvieran escuchando. La mansión, grande y hermosa, empezaba a sentirse como una jaula, una prisión dorada. Las especulaciones crecieron. ¿Era un retiro planeado? ¿Ganas de alejarse del reflector y los tabloides? ¿O los había sacado algo? El personal insinuaba peleas que ardían demasiado intenso para ser vistas en público. Preocupaciones de seguridad que no eran para oídos ajenos. Amenazas susurradas tras puertas cerradas. Y aún así, el mundo solo veía la entrada fría y la reja vacía. No dejaron cartas de despedida. Ningún anuncio. Solo una desaparición repentina. La mansión, antes llena de risas y pasos de niños, ahora solo repetía vacío. La pregunta carcomía a todos, ¿por qué irse ahora? Después de años de planes cuidadosos, estrategias de medios, apariciones públicas, ¿por qué desaparecer sin dejar rastro? Era más que una mudanza. Se sentía como un desmoronamiento, un secreto arrastrándose a las sombras, y en el silencio de Montecito, un pensamiento persistía, pesado, imposible de ignorar. ¿Podría esta desaparición esconder un secreto tan explosivo que hasta la familia real lo teme? La calle seguía quieta. El mundo esperaba. La casa calaba. Pero hablaba por sí sola. Riven Rock era más que un hogar. Era una fortaleza. Muros altos, hiedra trepando como guardias silenciosos. Cámaras asomando desde rincones escondidos. Rejas cerrándose con un susurro mecánico. Cada ventana reflejaba un mundo al que no podía alcanzar. Para quien pasaba, parecía serena. Perfecta. Segura. Pero los de adentro sabían otra cosa. Adentro, los pasillos se torcían y giraban. Puertas secretas llevaban a cuartos que pocos habían visto. El personal cuchicheaba de ellas con miedo, como si hablar muy alto pudiera despertar algo oculto. Algunos recordaban el frío al entrar a esas salas tarde en la noche. Otros decían que el aire se sentía pesado, como secretos apretando las paredes. Los pasos resonaban más de lo normal. Las sombras se quedaban donde no había nadie. La casa tenía memoria. Y lo recordaba todo. Los invitados rara vez veían la propiedad completa. Las apariciones públicas se enfocaban en jardines, patios y sonrisas bajo el sol. Pero adentro, la tensión zumbaba como corriente baja. Meghan se movía con cuidado, vigilando cámaras que no estaban ahí. Harry, protector y tenso, patrullaba los cuartos con precisión militar. Algunos dicen que hasta medía distancias, ángulos, líneas de visión.
Cada rincón estaba calculado, cada sombra, estudiada. El personal describía discusiones que se filtraban en la casa misma. Portazos. Voces que subían, luego bajaban a susurros. Algunos aseguraban que llegaban visitantes de madrugada y se iban sin que nadie se diera cuenta. Paquetes aparecían en pasillos cerrados con llave. Teléfonos sonaban y paraban. Hasta la casa parecía detenerse, escuchando. Un jardinero dijo sentir miradas en la nuca desde los arbustos, incluso cuando no había nadie cerca. La finca estaba viva de formas que el mundo no podía ver. El exterior nunca lo entendió. Las fotos en los medios mostraban jardines impecables, flores en flor, el destello ocasional de una sonrisa de la pareja. Pero las paredes guardaban otra cosa. Miedo, silencio, confianza rota. Cada cuarto tenía una historia, cada pasillo un recuerdo. Y aún así, nada de eso se hizo público. Nada de eso podía escapar. Los vecinos también lo sentían. Hablaban de sombras tras las cortinas, luces titilando en patrones extraños, el eco lejano de peleas llevadas por el viento. Nunca vieron la verdad, pero la palpaban. Algunos hasta especulaban que la misma finca había alejado a Harry y Meghan, que las paredes, pesadas de secretos, eran demasiado para soportar. Riven Rock era hermosa, sí, pero la belleza puede ser máscara. La finca guardaba sus secretos cerca, protegiéndolos como centinela mudo. Y en la calma, en los rincones escondidos, una pregunta flotaba como humo. ¿Qué verdades oscuras se ocultaban tras esos muros que nadie podía ver? La finca esperaba. Y el mundo también. Quédate cerca de las sombras, suscríbete para la próxima revelación. El dinero puede esconderse en las sombras. Y a veces, las sombras esconden más que dinero. Riven Rock no era solo un hogar. Era una inversión, un símbolo, una fortaleza de riqueza. Pero ni muros tan grandes pueden proteger las grietas bajo la superficie. Empezaron a circular rumores de cuentas sin pagar, contratos retrasados, asesores cada vez más inquietos. El equipo de la pareja había mantenido un hermetismo total sobre las finanzas, pero las grietas aparecían y los de adentro notaban. Algunos decían que Harry estaba frustrado desde hacía meses. Las reuniones se alargaban más de lo necesario. Los documentos legales se acumulaban en los escritorios. Meghan también se tensaba cuando los contadores visitaban. Ojos que iban y venían, dedos golpeteando. Llamadas de madrugada que se cortaban de golpe. El personal notaba que su ceño fruncido duraba más de lo normal. La tensión era como un pulso dentro de la finca. Un paso en falso y todo saldría a flote. Las filtraciones empezaron en silencio. Una fuente anónima mencionó patrones de gasto inusuales. Otro insinuó amenazas de socios comerciales desconocidos. Hasta los amigos se preocupaban. Las publicaciones en redes se analizaban buscando pistas, pies de fotocrípticos, fotos donde las manos sostenían documentos apenas visibles. El mundo veía sonrisas y jardines soleados, pero tras puertas cerradas, la ansiedad hervía. Riven Rock siempre había sido una declaración. No solo de dinero, sino de control. Cada cuarto, cada sendero del jardín, meticulosamente diseñado. Y aún así, el control no detiene las amenazas. Llamadas de abogados. Discusiones sobre contratos que nadie de afuera podía entender. Preguntas de la prensa que parecían saber más de lo debido. No era solo dinero. Era poder, y el poder atrae miradas. Algunos empleados hablaban de peleas por las finanzas. No gritos, sino palabras afiladas y medidas tras puertas con llave. Cuentas examinadas, errores aumentados. Una sensación de urgencia crecía. La mansión, antes un refugio, ahora parecía una jaula llena de presiones invisibles. Las mismas paredes parecían repetir números, presupuestos, amenazas. Pero el exterior no veía nada. Las apariciones públicas seguían, cuidadas al detalle, con sonrisas amables y saludos casuales. Pero esas sonrisas no llegaban a los ojos. Detrás, el miedo persistía. Miedo a quedar expuestos. Miedo a perder más que dinero. Miedo a que se descubrieran secretos que ni la familia real querría revelar. Cada detalle apuntaba a algo más grande que una simple presión económica. Algo que no podía quedar oculto para siempre. El mundo miraba mientras Riven Rock parecía tranquila. Pero bajo la superficie, rugía una tormenta. La pregunta se hacía más fuerte cada día. ¿Quién, o qué, podía obligar hasta a la realeza a huir de un hogar que alguna vez adoraron? El aire afuera de las rejas se sentía más denso. La finca esperaba en silencio, y el mundo esperaba con ella. Llegaron primero las cámaras, luego los susurros. Los paparazzi se apostaron en las entradas vacías de Riven Rock.
Los lentes disparaban, capturando rejas, jardines, sombras. Pero la finca no revelaba nada. Solo muros. Solo silencio. Cada intento de fotografiar a la pareja fallaba. Cada imagen mostraba puro vacío. Aún así, el frenesí había comenzado. Los titulares gritaban desde cada rincón del Internet: reyes desaparecidos. Misterio en Montecito. ¿Qué esconden? El mundo quería respuestas, y sin embargo, no aparecían por ningún lado. Correos filtrados y datos anónimos alimentaban el caos. Historias de cartas escondidas, llamadas secretas, reuniones extrañas, aparecían en línea. Los analistas debatían cada detalle. Hasta el espaciado en los pies de foto de Instagram se diseccionaba como pista. Cada publicación, cada tweet, cada blog era una pieza de rompecabezas. Pero las piezas no encajaban. Nada tenía sentido. Y el relato se volvía más oscuro con cada hora. Los de adentro insinuaban manipulación. Algunos periodistas aseguraban que ciertas historias habían sido plantadas a propósito. Rumores que moldeaban la percepción pública. Verdades disfrazadas. Fragmentos diminutos que armaban una imagen falsa mientras la historia real seguía oculta. Algunas filtraciones hablaban de amenazas privadas. Otras insinuaban presiones legales de figuras poderosas. Pero nadie podía verificarlo. Cada hecho contradecía al anterior. Los medios estaban vivos, pero no decían toda la verdad. Vecinos hablaban de los flashes afuera de ventanas vacías. Describían luces atravesando setos, moviéndose como depredadores. Un jardinero dijo sentir la mirada de la prensa en la noche quieta, incluso cuando no había nadie cerca. Hasta el silencio cargaba su presencia. El mundo observaba, pero lo que veía estaba cuidadosamente curado. Cuidadosamente controlado. El equipo de la pareja se negaba a comentar. Abogados emitían comunicados llenos de palabras que no decían nada. Voceros de relaciones públicas sonreían en fotografías pero evitaban el contacto visual con los reporteros. Todo estaba coreografiado. Cada movimiento público, calculado. Y aún así, el caos prosperaba. Mientras más gritaban los medios, más se escondían. La historia cobró vida propia. Los debates en redes se volvieron batallas. Los fans exigían explicaciones. Los críticos se burlaban del silencio. Todos creían tener el control. Pero el control era una ilusión. Detrás de los titulares pulidos, detrás de las fotos curadas, las sombras se movían libres. Los secretos susurraban tras las puertas cerradas. Y la finca misma parecía encogerse de hombros ante el frenesí afuera de sus rejas. La pregunta se volvió más filosa, más fría. ¿Podría ser que la misma prensa que los cazaba fuera la que escondía el secreto más oscuro? ¿Podrían ser los que más gritaban los que sabían demasiado? En el caos de la tormenta mediática, la verdad seguía invisible. Y en algún lugar, dentro de Riven Rock, alguien, o algo, observaba. El mundo rugía. La finca callaba. El palacio lo sintió. Incluso al otro lado del océano. La noticia de la desaparición no se quedó en California. Viajó rápido. Por llamadas privadas. Por mensajes cuidados. Por voces que se mantenían bajas tras pesadas puertas de madera. Dentro de los muros reales, el silencio nunca es vacío. Carga peso. Y este silencio se sentía diferente. Los cortesanos se reunieron en voz baja. Rostros taisos. Ojos cautelosos. Habían visto tormentas antes. Escándalos. Entrevistas. Libros. Pero esto no era ruidoso. Esto no era ira pública. Esto era ausencia. Y la ausencia puede ser más peligrosa que el ruido. Porque cuando alguien desaparece, significa que se tomó una decisión. O que se sintió una amenaza. Al rey le informaron. Con cuidado. Despacio. Nadie apresuraba sus palabras. Cada frase se media, como pisando hielo fino. Los asesores presentaban informes. La mansión en venta. La pareja no vista. Los medios, girando como pájaros en cielo gris. Había preguntas sobre seguridad. Sobre lealtad. Sobre lo que podría venir después. La corona pasaba. No como oro. Como piedra. Algunos temían otro ataque público. Una entrevista nueva. Una grabación escondida. Una carta privada filtrada en el peor momento. La familia real había sobrevivido muchas tormentas. Pero sobrevivir deja cicatrices. Y las cicatrices recuerdan el dolor. William escuchó con atención. La mandíbula apretada. Él entendía de tiempos. Entendía de estrategia. Y el momento de este movimiento se sentía afilado. Demasiado afilado. Vender la mansión sin aviso. Desaparecer sin anuncio. No parecía casual. Parecía planeado. O forzado. Las reuniones privadas aumentaron.
Las puertas se cerraban con más fuerza. Equipos de seguridad revisaban protocolos. El departamento de comunicación redactaba comunicados que nunca se publicaban. Cada movimiento era cauteloso. Cada palabra, pesada. El miedo no era solo por la reputación. Era por el control. Porque el control, una vez perdido, es difícil de recuperar. Algunos dentro del palacio susurraban traición. Otros susurraban miedo. ¿Era esto otro capítulo de una larga guerra silenciosa? ¿O era algo más profundo? ¿Algo que no podía decirse en voz alta? Había rumores de conversaciones privadas meses atrás. Intercambios tensos. Advertencias dadas tras sonrisas corteses. La distancia entre Londres y Montecito se sentía pequeña. Demasiado pequeña. Hasta quienes decían estar tranquilos lo sentían en los huesos. Un cambio. Una onda expandiéndose. Porque cuando una rama de la familia se mueve de repente, el árbol entero tiembla. Y este árbol tenía raíces profundas. Raíces viejas. Raíces que guardan secretos más viejos que la memoria. El público no veía nada. Pero adentro, la preocupación crecía. No era pánico ruidoso. No era caos. Solo un upright lento. Como una cuerda que se estira, esperando reventar. Los asesores repetían la misma pregunta. ¿Qué saben ellos? ¿Y qué podrían decir? El silencio puede ser misericordia. O puede ser advertencia. Si la pareja se fue callada para protegerse, esa era una historia. Si se fueron por presión, esa era otra. Pero si se fueron con algo en las manos, algo que pudiera sacudir la institución, eso ya era otra cosa. El palacio ha sobrevivido siglos, pero sobrevivir cría cautela. En privado, se cruzaban miradas. Se revisaban teléfonos más seguido. Conversaciones viejas se repetían en mentes cansadas. ¿Hubo una filtración? ¿Hubo un trato oculto? ¿O el silencio era solo un escudo para algo que nadie quería enfrentar? Al otro lado del mar, Riven Rock seguía vacía. Al otro lado del mar, el palacio seguía quieto. Sin embargo, ambos lugares cargaban la misma tensión. La misma pregunta muda apretando el aire como tormenta que viene. ¿Podría Montecito tener la llave de un escándalo real que nadie espera? Y si es así, ¿quién hablará primero? Si las paredes hablaran, nosotros escucharíamos. Suscríbete para oírlo primero. No todos se quedaron leales. Y no todos se fueron. Cuando la gente poderosa se mueve en silencio, los círculos cambian. Amigos se vuelven distantes. Asesores se vuelven cautelosos. Y la confianza se vuelve frágil. Tras la desaparición, los más cercanos a Harry y Meghan empezaron a hablar en fragmentos. No verdades completas. Solo piezas. Algunos los defendían. Suave, cuidadosamente. Decían que la pareja necesitaba paz. Decían que la presión era demasiada. Las cámaras, los titulares, el juicio eterno, pintaban un cuadro de agotamiento, de padres queriendo mañanas tranquilas, de un hombre harto de pelear fantasmas de su pasado. Otros contaban una historia diferente, una llena de tensión. Describían una paranoia creciente, reuniones a puerta cerrada, cambios repentinos de personal, contratos revisados una y otra vez. Un ex empleado aseguraba que la confianza se rompió dentro del círculo íntimo hacía meses. Se sentía frío, susurró, como si nadie supiera ya en quién creer. El equipo empezó a encogerse. Rostros que desaparecían en silencio. Asistentes que renunciaban sin explicación. Rotaciones de seguridad que cambiaban. Publicistas que se alejaban. Cada salida parecía pequeña, pero juntas formaban un patrón. Un patrón que olía a retirada. O a preparación. Correos aparecían. Luego desaparecían. Mensajes privados insinuaban disputas por dinero. Por estrategia. Por lealtad. Algunos decían que hubo desacuerdos sobre proyectos futuros. Otros insinuaban miedos legales. No demandas públicas. Algo más profundo. Algo callado. Algo manejado por canales privados. Harry sentía el peso. Se le notaba en los ojos. Quienes lo veían de cerca lo notaban. La postura a la defensiva. Las palabras medidas. Alguna vez confió fácil. Pero ahora, cada conversación parecía calculada. Cada apretón de manos, firme pero distante. Como un hombre que no está seguro de quién está a su lado. Meghan también lo sentía. Ella lo disimulaba mejor. Su sonrisa seguía pulcra. Su tono, calmado. Pero quienes la rodeaban percibían un enfoque filoso tras la superficie serena. Observaba los cuartos con cuidado. Estudiaba reacciones. Medía silencios. Sabía qué tan rápido pueden voltearse los aliados. Los rumores crecían. No afuera. Adentro. Algunos creían que alguien de su círculo había traicionado la confianza. Una filtración.
Una promesa rota. Un trato callado hecho sin consentimiento. La confianza es frágil. Y cuando se rompe, el eco retumba. Vecinos reportaban visitas extrañas. Autos llegando tarde en la noche. Camionetas negras. Vidrios polarizados. Intercambios rápidos en la entrada. Sin cobertura de prensa. Sin fotos. Solo destellos. Esto alimentaba la especulación. ¿Eran negocios? ¿Abogados? ¿O algo más? Amigos se volvían cautelosos. Llamadas más cortas. Aliados de años evitaban defenderlos en público. Las declaraciones sonaban ensayadas. Hasta las voces de apoyo se sentían distantes. La calidez se había enfriado. Y en su lugar, había estrategia. Ya era difícil distinguir quién los protegía y quién se protegía a sí mismo. Porque en momentos así, sobrevivir es primero. La reputación importa. Los contratos importan. El poder importa. Y al poder no le gusta la inestabilidad. Dentro de Riven Rock, la tensión alguna vez vivió en las paredes. Ahora vivía en el recuerdo. La mansión guardaba secretos, conversaciones, decisiones tomadas a prisa. Si esas paredes hablaran, darían nombres. Contarían miedos susurrados pasada la medianoche. Pero las paredes callaban. Y la pareja también. Lo que solo afilaba la pregunta. ¿Alguien está orquestando esta desaparición desde las sombras? ¿Hay una mano guiando el silencio? Porque cuando los aliados dudan y los enemigos se callan, los movimientos más peligrosos son los que nadie ve venir. El anuncio salió. Y el mundo se congeló. Riven Rock estaba oficialmente en venta. Fotos aparecieron en línea. Jardines extensos. Cocinas brillantes. Luz del sol entrando por ventanales altos. Todo se veía cálido. Pacifico. Casi montado. Pero quienes seguían la historia sabían bien. Las casas no se venden solas sin razón. El precio era alto. Pero el silencio, más alto. Los agentes de bienes raíces hablaban con tono cuidadoso. Una oportunidad única, decían. Un refugio privado. Sus sonrisas eran tersas. Sus respuestas, ensayadas. Pero ni ellos podían ocultar el momento extraño. Sin declaración de despedida. Sin agradecimiento público. Solo en corte limpio. Los compradores sentían curiosidad. Pero cautela. Algunos recorrieron la propiedad en silencio. Autos negros cruzaron las rejas de nuevo. Zapatos pisaron pisos de mármol que alguna vez oyeron susurros de peleas. Dedos rozaron paredes que antes retenían tensión. El aire adentro se sentía quieto. Demasiado quieto. Había rumores. De cláusulas inusuales. Algunos decían que ciertas salas tenían acceso restringido. Otros susurraban sobre cuartos de almacenamiento sellados. Lenguaje legal enterrado en lo profundo del contrato. Nada confirmado. Nada negado. Solo el misterio justo para mantener a la gente hablando. La casa se veía hermosa. Pero la belleza puede esconder moretones. Cada foto en línea parecía una máscara. Cuartos sonrientes. Pasillos vacíos. Sin rastro de estrés. Sin rastro de miedo. Pero quienes entienden de poder, sabían que esto no era solo bienes raíces. Era un mensaje. Vender la mansión significaba cerrar un capítulo. Oh, Boruno. Porque cuando las llaves cambian de manos, la historia se mueve. Los nuevos dueños pintan paredes. Cambian puertas. Derbancitos. Los secretos se vuelven más difíciles de rastrear. Si algo pasó dentro de Riven Rock, la venta podría enterrarlo para siempre. Harry y Meghan seguían sin verse. Ni un solo avistamiento claro. Sin entrevistas. Sin declaraciones. Solo distancia. El mundo rastreaba aeropuertos. Jets privados seguidos en línea. Cada sombra encendía rumores. Pero la pareja se mantenía fuera de alcance. Algunos creían que era libertad. Un nuevo comienzo. Otros creían que era retirada. Un movimiento táctico. Un paso atrás antes de algo más grande. En círculos de poder, el silencio suele ser preparación. No rendición. El palacio miraba de cerca. También la prensa. Si la venta era por dinero, la historia se apagaría. Si era por seguridad, la simpatía llegaría. Pero si era por secretos, entonces esto era solo el principio. Porque las casas guardan memoria. Incluso cuando se venden. Y Riven Rock guardaba años de susurros. De planes. De miedos nunca dichos en voz alta. Venderla no borra lo que pasó adentro. Solo mueve el escenario. La pregunta persiste. Pesada y fría. Cuando la mansión se venda, ¿qué historia escondida saldrá por fin a la luz? Y cuando eso pase, ¿quién pagará el precio? Si sientes que hay más en esta historia, suscríbete y quédate con nosotros.